Vamos a continuar con lo que nos trajo esta tarde aquí, la conferencia por el doctor Ronald Vargas Brenes, el reto de la innovación en la educación superior. Antes de iniciar con el doctor Vargas, me voy a permitir leer un breve resumen de su currículum. El doctor Vargas es licenciado en Ciencias de la Computación e Informática de la Universidad de Costa Rica y posee un doctorado en Human Centered Communication and Informatics de la Universidad de Aalborg en Dinamarca, donde desarrolló teorías sobre la incorporación de estudiantes ciegos a la corriente universitaria. Se acogió a su pensión a partir del pasado 1 de enero como director general de Tecnologías de la Información y Comunicación en la Universidad Nacional. Ahí le correspondió liderar la integración de la tecnología en los procesos académicos y administrativos. En el área empresarial también ha trabajado con empresas públicas y privadas en implementaciones tecnológicas, en administración de proyectos y grupos informáticos, así como en la definición de estrategias de negocios y consultoría de soluciones tecnológicas. Bienvenido, doctor Vargas, a la Universidad Técnica Nacional. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por este honor de esta invitación. En realidad me entero ahora pues, que esto es un momento tan solemne como la inauguración y la introducción de la Universidad Técnica Nacional en el mundo de las maestrías, y no solo la introducción de las maestrías, sino de la forma como está haciendo la introducción de maestrías, abriendo paradigmas, rompiendo muros, incursionando en la multidisciplinaridad, y es realmente algo importante y realmente genera gran alivio y mucha energía positiva oír ese tipo de iniciativas, este tipo de posiciones. Así es que realmente duplica el honor haber recibido esta invitación y pues espero poder darles alguna reglamentación en esta charla. Voy a iniciar, pues ya se ha dicho, el nombre de Ronald Vargas Brenes. Ahí está mi correo, si alguien pues, en el momento tiene interés en conectarse, con mucho gusto. Esta foto en realidad estuve pensando mucho en no ponerla porque hubo mucha luz y entonces eso es lo que tiene tanto blanco en la cara, ¿verdad? Entonces no me ayuda, pero bueno, al fin y al cabo los errores de la tecnología también ocurren en ese sentido, y pues, lo dejaremos así, lo dejamos así para darle curso a la presentación. Bien, ya se dijo en la presentación, yo soy licenciado en Ciencias de la Computación e Informática de la Universidad de Costa Rica y tengo un doctorado en Human Centered Communication and Informatics, lo cual es interesante también, pues es un poco la interdisciplinaridad que estamos hablando. O sea, créame que pasar de las áreas de las ciencias de la computación al área de las humanidades es realmente un reto, y un reto de mucha satisfacción que da mezclas interesantes y una perspectiva muy diferente de la computación. Así es que, sin embargo, dado el background y la posición, sí, mi última posición fue como director general de la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación. Sin embargo, antes había también sido, incluso cuando trabajaba en otros lados, siempre fui docente. O sea, la vena docente siempre estuvo presente y es una vocación que he podido manejar. Y pues creo que para seguir con la presentación, vamos a decir que ya podemos, a partir de este momento, podemos decir que somos amigos. Les presento, esta es mi familia, tres maravillosos hijos y mi esposa que me acompaña el día de hoy. Vamos a entrar sin más al mundo del reto de la innovación en la educación superior. Para eso vamos a tratar, voy a hacer todo esto es poco tiempo para este tema tan vasto, vamos a hacer un barniz sobre lo que es innovación, la innovación en la práctica universitaria, esa tecnología que necesitamos tener, los modelos pedagógicos innovadores apoyados con tecnología, que tal vez es una de las partes centrales, y unas pequeñas reflexiones finales.
¿Qué es innovación? Bueno, la Real Academia Española era una buena referencia para iniciar esto. ¿Qué nos dice la Real Academia Española? Es la creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado. Esto, pues, dirán, no es muy amigable normalmente en las universidades esta definición, que queremos algo más cercano al ser humano, a la convivencia entre personas y demás. Sin embargo, tiene valores importantes y yo quiero recalcar ahí la introducción en un mercado. Y ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle. Primero vamos a hacer un pequeño cambio. Quitemos producto y pongamos artefacto. Y eso nos resuelve bastante los problemas. Lo que ahora es artefacto, en realidad puede ser muchas cosas. Lo que necesitemos que sea para nuestro ambiente universitario. Luego vamos a tratar el término mercado y vamos a decir que ya no es un mercado, sino que nos vamos a enfocar en la práctica académica. Y lo vamos a sustituir como práctica académica. Pero la parte del mercado tiene un componente muy importante, y es que la introducción al mercado implica que el producto que se hace, en este caso artefacto, debe generar valor, debe tener valor. Y esa es la última modificación que debemos hacer de esta definición para sentirme un poco cómodo con una definición que es bastante lingüísticamente acercada. Y vamos a tener una definición que es la creación o modificación de un artefacto y su introducción en la mejora de una práctica académica. Esta innovación de lo que estamos hablando, podríamos estar pensando, bueno, ¿y esto qué es? ¿Es tan escasa? ¿Es frecuente? ¿Cuál es el fenómeno? Pues resulta que la historia dice, o las situaciones actuales, dice que la innovación realmente es bastante prolífera en Costa Rica. Bueno, nos ubicamos desde el 2013 y probablemente desde antes, entre el primer y el segundo lugar en innovación a nivel latinoamericano. Eso quiere decir que algo se está haciendo y probablemente tenemos que dar un gran beneficio a la preparación académica de las universidades que han generado también este tipo de innovación. Así es que la innovación está presente y la vemos con mucha facilidad, y esta innovación a la que estamos hablando está cuantificada por productos, por su posicionamiento en mercados, más alineada con la definición inicial. Pero ¿qué pasa en nuestros ambientes? Pues que también tenemos innovación. Estoy seguro que a diario hay innovaciones en cada una de las universidades, en UTN no es la excepción, pero muchas de ellas ni siquiera quedan registradas. Y es un factor importante. ¿Por qué? Porque volvemos al principio de que la innovación debe generar valor. Y si la innovación se hace, pero no se produce, no se multiplica, no se expande, no se vuelve a reutilizar, entonces estamos perdiendo los esfuerzos de innovación. De ese modo, tampoco debemos encajarnos en que esa innovación es un proceso extremadamente académico, que requiere largos periodos de investigación y para poder hacer la documentación que los académicos estamos acostumbrados a hacer, ¿no? En este caso, pues, hay una iniciativa para que realmente la innovación pueda ser pragmática, podamos tener resultados rápidos, podamos tener resultados importantes, pero que los resultados estén acompañados de un valor, de una revisión o un registro claro de los beneficios que esa innovación puede generar. Entonces podríamos hablar de que la innovación, precisamente, y reitero porque tal vez algo muy importante, es que debe generar valor. Las innovaciones sin valor probablemente son solo ideas. Incluso muchas podrían caer en una línea de ocurrencias. Entonces realmente hay que ser cauteloso en la distinción en que esta innovación debe generar valor. Debe registrarse y debe divulgarse, porque puede ser una gran idea, puede ser una gran innovación, pero si no se vuelve a utilizar, no se puede utilizar, entonces la innovación pasó inadvertida. Además la innovación también tiene algunos requisitos y algunos compromisos. Debe apoyarse ecológicamente. ¿Qué quiere decir ecológicamente? O sea, necesitamos apoyo financiero. La innovación no necesariamente puede salir de una ocurrencia y todos tenemos una gran idea cada día. Es algo en que hay que invertir, algo en que hay que preparar. Hay que prepararnos y hay que preparar la institución también para ello.
también requiere un apoyo financiero, requiere espacio, requiere tiempo y requiere políticas, sí, requiere políticas. En términos generales, la innovación no va a estar restringida si no existen las políticas. Eso va a seguir generándose en el contexto. Pero si realmente las instituciones quieren ser visionarias o ser punta de lanza en el proceso de la innovación, se requiere que haya políticas que las acompañen. Y luego, pues algo más es que también tiene que haber apoyos logísticos. Debemos entender todo el proceso para su correcto proceso y mejora. Una si vamos a pensar en que la innovación está asociada con inventos como un ojo biónico o una patineta de suspensión, pues probablemente tal vez no esté tan cerca o tan de nuestros recursos o de nuestras posibilidades. O tal vez sí, pero la innovación se va a reducir a áreas muy específicas. No tenemos que pensar en la innovación como algo de tanto impacto como este tipo de descubrimientos, pero que sí en sus pequeñas dimensiones puedan sumar, puedan agregarse y puedan generar innovaciones de mayor índice. De este modo, pues tal vez la forma más fácil de revisarlo es, bueno, la rueda pues fue un descubrimiento, no fue una innovación. ¿Y sabe cuántos siglos pasaron antes de que esa innovación se utilizara? Hubo conocimiento, estuvo ahí, estaba disponible, y se utilizara y se pusiera en un eje para que finalmente ese eje fuera una innovación a la rueda y tuviera sus primeras utilidades. Entonces realmente las innovaciones tampoco tienen por qué venir de la abstracción divina, sino que esas deben construirse a partir de una idea, y esa idea, ¿verdad? Si es una idea pequeña, bien, pues es posible que estamos al frente de una puerta, estamos abriendo puertas para generar nuevas innovaciones cada vez en sinergia y con mayor alcance, con mayor preponderancia. Y en este momento de inspiración, pues tenemos infinitas fuentes de inspiración. El problema más bien que podríamos tener es que nos inhiba la innovación, porque pensemos que ya todo está descubierto, porque ya pensamos que ya todo existe, pero resulta que aun cuando podemos tener en los diferentes medios diferentes ideas, diferentes innovaciones o diferentes productos, la innovación puede venir de poner dos de esos elementos, tres de esos elementos juntos y generar un nuevo producto que genera valor. Y entonces ahí es donde podemos tener nuevamente innovación. Y de hecho la historia dice pues que los inventos, realmente la innovación ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, o a lo largo de la historia. Finalmente, se genera la innovación. Esa innovación es aquel producto que sobresale sobre los demás y es lo que nos hace diferentes. ¿Qué es entonces esa innovación en la práctica universitaria? Bueno, en la práctica universitaria necesitamos que esa innovación nos genere inclusión en un enfoque educativo. Ese enfoque educativo que vamos a necesitar para que cada vez sea más flexible, para que el enfoque educativo sea cada vez más eficiente. Bueno, me parece que ya Marcelo lo tiene muy claro, hoy ya no sé, en su introducción dice que tiene que estar basado en el aprendizaje y no en la enseñanza. Ese es un eje fundamental y esencial para poder establecer cuál es el rumbo y cuáles son las prerrogativas que debe tener la innovación en una práctica universitaria. También debe estar apoyado en el desarrollo integralmente del estudiante. O sea, el estudiante, siendo el centro, además, debe ser la persona más importante, pero además conceptualizando todas sus necesidades como ser humano. Y eso va también, por añadiduría, pero no solo por eso, va a ser una estimulación de la formación de valores que es realmente importante. Pero además construye la disciplina intelectual. Una vez construida la disciplina intelectual,
estaremos más que deseosos de tener una iniciativa como la de maestrías, en donde esa disciplina se multidisciplinice y tengamos múltiples disciplinas interactuando. Pero estos son los rumbos que la práctica universitaria debe enfocarse. Sin embargo, también la innovación, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque me van a disculpar, pero yo estoy contaminado, o sea, mi doctorado estuvo en el área de inclusión y no puedo pasar una conferencia sin hablar de esto, ¿verdad? Y realmente la parte de la inclusión es una cuestión realmente importante. De hecho, está intrínsecamente descrito en los puntos anteriores. Estamos hablando de personas integradas en un ambiente humano, pensando en las necesidades individuales de los estudiantes, en sus necesidades humanas. No podemos dejar de lado el tema de la inclusión. Y ese tema de la inclusión es todo un tema. No vamos a andar mucho en esta presentación porque no es el foco, pero con mucho gusto en cualquier momento podemos hablar de eso. Para empezar, estamos hablando de una maestría de entornos virtuales en donde la definición o la utilización del diseño universal debería ya estar inmersa dentro del concepto. Es muy importante cuando estamos hablando de entornos virtuales. A veces las situaciones ocurren en situaciones inversas. Hablamos de que vamos a hacer entornos virtuales para hacer un ambiente inclusivo. La forma adecuada de hacerlo es como ustedes lo han hecho. Vamos a hacer una maestría en entornos, ¿verdad? Y ahora tenemos que convertir esa maestría para que sea realmente inclusiva. Y es una preocupación importante que yo creo que se la debemos, y es una deuda como país que tenemos desde el 1996, que hay una ley que nos obliga a hacerlo. Entonces, el asunto del diseño universal es algo que debería tomarse en consideración. Si es que no se ha tomado, ustedes me disculpan si ya eso ya lo tienen absolutamente cubierto, pero si no, es importante que se tome en consideración porque es mucho más fácil construir inclusivamente que modificar lo que existe. Y entonces es un excelente momento para hacerlo. Eso implica como primer paso en el diseño universal, también los materiales deben ser accesibles. Esa es una tarea más sencilla, es mucho más instrumental. Pero también se deben considerar los contextos de los estudiantes. Los estudiantes de diferentes discapacidades tienen diferentes entornos sociales, tienen diferentes conceptualizaciones de la vida, tienen diferentes realidades. Y eso son factores fundamentales para poder establecer un modelo basado en el aprendizaje. Entonces no podemos decir que estos elementos son aislados, todos se interrelacionan. Cuando hemos establecido metas, no podemos establecer esas metas sin dejar estas otras. Se debe asegurar una adecuada participación con y entre los estudiantes. Estos modelos, estos entornos virtuales, nos tientan a resolver el asunto de la inclusión haciendo los materiales inclusivos. Pero entonces dejamos de lado la interacción. Interacción que es fundamental entre las personas y con mayor énfasis en las personas con discapacidad que normalmente han sido socialmente excluidos. Y no podemos pretender que esas personas tengan una integración a su vida laboral si no tienen un entrenamiento adecuado para su correcta incorporación. Y este es el momento adecuado para poder hacerlo. Y entonces, teniendo eso claro también, es fundamental tener una proyección futura del estudiante. Esto es lo que yo teóricamente hablo de la identidad del estudiante ciego, por ejemplo, y es fundamental porque ese estudiante tiene que verse en el futuro y es nuestra responsabilidad, no solo para los estudiantes ciegos, sino para todas las universidades, todos nuestros estudiantes, verse en el futuro como futuro profesional. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo se ve en el futuro? Es parte integral de la creación de identidad. Bien, entonces la innovación unitaria es hacer las cosas, es ser diferente. Necesitamos hacer las cosas diferentes. Cuando tengamos todas las universidades haciendo cosas diferentes, vamos a tener un mejor país, vamos a tener una mejor oferta para todas las diferentes necesidades y gustos de las diferentes personas,
escoger su universidad dependiendo de a dónde son más fuertes. La práctica debe ser diferente. Pero no solo es diferente por ser diferente, hay una tarea que cumplir también. Y es que estamos en un mundo globalizado. Y esta visión de mundo globalizado que estamos viendo acá es la visión que tienen nuestros estudiantes. Ya nuestros estudiantes saben qué es lo que está pasando en otras partes del mundo. Y más aún, podrían saber cómo piensan, o podrían trabajar con, o podrían participar en cualquier foro a nivel internacional mundial para entender cada vez más lo que el mundo nos da. La experiencia de vivir fuera del país, la mayor y más importante experiencia que le da a uno viviendo fuera del país es que aprende lo que tiene en su país. Mientras no lo puede contrastar con otras realidades, no sabe qué es lo que tiene. Y es para mi disfrute, para mi deleite, para mí fue una gran satisfacción poder vivir fuera del país y reconocer el valor de Costa Rica como país. Definitivamente, qué bueno que estuve allá porque puedo valorar más esto. Y esto es también, la globalización tiene que implementarse, tiene que conceptualizarse y valorarse, y se valora en función de lo que yo puedo aprender de mi propio país simplemente yendo hacia afuera, pero también valorar lo que los demás países hacen mejor y traer los elementos de cambio, ser agentes de cambio, y eso es parte fundamental de la formación para nuestros estudiantes. Y obviamente, una vez que hayamos dado ese paso, pues también tendremos que hacer el paso que va a ser natural. Ya no interesa, ya no podemos incluso, no se puede manejar la adquisición de la información. Ya no interesa el enfoque que teníamos de instrucción en información y tiene que convertirse en conocimiento. Y la diferencia es enorme. Y ese mundo globalizado no lo podemos entender con información, tenemos que entenderlo con conocimiento. Así es que realmente la transición de la educación en la práctica universitaria debe estar focalizado en este eje de transición de la información al conocimiento. Eso implica, pues ¿qué implica? El conocimiento está rodeado de información, pero ya la información no es problema, la tenemos muchísimas veces más de la que podemos nosotros alguna vez ni siquiera revisar. Tenemos contexto, claro. ¿Y cómo podemos tener mejores contextos? Llevando a los estudiantes virtualmente a cualquier parte del mundo a compartir con estudiantes de otro lado. Y les abrimos el ámbito del contexto enormemente. Ya son ciudadanos del mundo, aunque no hayan salido de Costa Rica. Y las experiencias vividas y compartir. Y entonces la interacción con las personas, los estudiantes y su interacción se vuelve un factor importante o fundamental. Quiero nada más revisar rápidamente este escrito que lo incluyen. Bueno, las nuevas generaciones viven intensamente la omnipresencia de las tecnologías digitales al punto que esto podría estar incluso modificando sus destrezas cognitivas. En efecto, se trata de jóvenes que no han conocido el mundo sin Internet y para los cuales las tecnologías digitales son mediadoras de gran parte de sus experiencias. Están desarrollando algunas destrezas distintivas. Por ejemplo, tienen gran cantidad de información fuera de la escuela, toman decisiones rápidamente y están acostumbrados a obtener respuestas casi inmediatas frente a sus acciones. Tienen una sorprendente capacidad de procesamiento paralelo, son altamente multidimensionales y al parecer aprenden de manera diferente. Bueno, si coincidimos con esta perspectiva, yo la pregunta que me hago, ¿qué es lo que el modelo pedagógico tradicional de las universidades está haciendo para sus estudiantes? Yo me imagino que realmente estamos poniendo a los estudiantes como armas libres, los estamos empaquetando, los metemos en una caja, los obligamos a pasar durante 4, 5, 6 años dentro de una caja y después tenemos que abrirle la caja para que se vuelvan a desarrollar y se vuelvan a abrir como tenían, pero con un título bajo el brazo. Lo ideal sería, economicemos ese paso. Y la innovación y el reto de la innovación está en cómo hacer para construir esos ambientes
para que los estudiantes no tengan que comprimirse dentro de una caja, sino que sigan siendo ellos, y esa fortaleza que les da esa preparación, con las correcciones que se discutieron acá, la dispersión, en la forma de cómo podemos hacer para distinguir qué información es válida y qué no es válida, etc. Esas son la formación que deben hacer las universidades y a dónde debemos orientarnos. Bien, entonces esa innovación en la práctica universitaria debe orientarse definitivamente a una personalización. O sea, necesitamos fortalecer los aprendizajes de cada estudiante. Si estamos pensando en respetar a los estudiantes y que queremos verlos en el contexto, pues entonces hay que potenciar y hay que darles esa libertad para que cada uno de los estudiantes pueda desarrollarse en las áreas que más les interesan. Y tenemos que fortalecer esos aprendizajes. Las tecnologías permiten un registro preciso y diferenciado del proceso de aprendizaje. Entonces vean qué interesante. Ahora, ustedes antes lo insistieron mucho y por supuesto que yo hago eco de esa insistencia. Son las tecnologías al servicio del aprendizaje de los estudiantes. Ya ni siquiera estoy diciendo al servicio de los profesores, al servicio de los académicos, al servicio de los creadores de materiales. La tecnología al servicio de los estudiantes. ¿Por qué? Porque si los estudiantes son los mismos preocupados por su propia autodeterminación, su propia definición de contenido, su propio aprendizaje, pues entonces es a ellos a quienes tienen que apoyar. ¿Cuál es el valor de esto? Bueno, estas tecnologías. Por ahí vía Heidegger. Es importante, esa es la parte de la integración. Ahora les escuché que aquí en la UTN pues tienen la parte de tecnologías para el desarrollo de materiales y la parte de TI, que probablemente era el estigma que nosotros cargábamos también cuando yo era director de TI en la Universidad Nacional, ¿verdad? Esos son los que se encargan de los sistemas administrativos. Es que no puede ser. No puede ser porque el quehacer de la universidad es la educación. La parte de los sistemas administrativos es de apoyo. Es una parte supletoria del quehacer de la universidad. Y hay mucho conocimiento que tiene que desarrollarse bajo esquemas importantes que se manejan con la perspectiva o con la identificación de una dirección de tecnología. ¿Por qué? Porque tiene que ser un recurso administrado realmente, integralmente, para las prioridades universitarias. Algo hay que hacer, ¿verdad? Algo hay que engarzar en todos los procesos para que esta fórmula funcione. Porque la parte del registro preciso y diferenciado del proceso de aprendizaje probablemente es algo que corresponde más a una visión de tecnología pura que a la visión de desarrollo de herramientas o de ambientes técnicos. Pero tiene que trabajar con eso. El foco en los estudiantes en los resultados de aprendizaje, ese es el foco. Queremos un estudio individualizado con las características particulares de los estudiantes. Produce mejores resultados de aprendizaje en los estudiantes, esa es la consecuencia. ¿Cuál es la necesidad para que eso se pueda realizar? Pues necesitamos proveer más conocimientos. Ya el profesor no es suficiente, el profesor no va a tener el conocimiento que todos los estudiantes tienen, que los 20 o 30 estudiantes que tienen al frente, van a definir cuáles son sus intereses. No hay ninguna persona en el mundo que pueda manejar el conocimiento que pueda esas 30 almas libres puedan querer determinar. De hecho, entonces, el apoyo tecnológico vendrá precisamente por la disposición de medios para conseguir ese apoyo del conocimiento. Ampliación de los tiempos y espacios para el aprendizaje. Fundamental. Hay que ofrecer más espacios. Los estudiantes tienen que estar más tiempo en la universidad. Y cuando digo más tiempo en la universidad, no tiene por qué ser físicamente. Ojalá. Eso también hay un ambiente simbiótico importante en el proceso de aprendizaje, pero también pueden tener la universidad en su casa, en cualquier lado. Entonces ahí es en donde las tecnologías que fomentan la ubicuidad de las experiencias educativas toman valor. Y ahí es otro ámbito de las tecnologías en donde tenemos que buscar. En el informe, perdón, aquí voy a hacer una pequeña corrección.
En el informe Horizon 2017, lo que vamos a ver, ya lo tenemos, no sé si ustedes lo conocen, pero este informe hace un estudio de alrededor de 400 universidades en el mundo que establecen cuáles son los lineamientos hacia los que se ven las prioridades en la educación superior. Yo tenía el 2016, pero ahora recientemente salió el 2017, entonces ya lo actualicé. No importa, quedemos así porque también les puedo hacer un análisis muy rápido de las diferencias. Todos aquellos puntos que tengan un asterisco son aquellos que entraron este año 2017 que no estaban en el 2016. Entonces, en las tendencias que da el Horizon 2017 a corto plazo, o sea, 1 a 2 años, ¿qué debería estar pensando la UTN que tiene que hacer? Bueno, tiene que hacer un aumento de los programas de aprendizaje mixto. Bueno, ya lo tenemos, ya empezaron con la tarea, ya está el primer check, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es una respuesta a la mejor comprensión, flexibilidad, facilidad de acceso e integración multimedial. Entonces lo que se busca realmente es multiplicar los medios de información. Pero se integra ahora en el corto plazo algo más que es el aprendizaje colaborativo. Y volvemos un poco a lo que ya hablamos. La importancia de la presencialidad también en alguna forma, o de los sitios de reunión, aunque sean virtuales, en donde los estudiantes puedan colaborar y hacer una construcción social adecuada. Esto implica que además SEO nuevamente ubica el aprendiz en el centro y se enfatiza la interacción, el trabajo en grupos y los desarrollos de soluciones a retos reales. Y es una gran evolución también en el proceso de aprendizaje. Ya no queremos que resuelvan, voy a decirlo en términos matemáticos que son mis martirios cuando estudié, había que resolver Fibonacci, ¿no? Ya no hay que resolver Fibonacci, nadie usa Fibonacci para nada, o sea, hay que buscar un problema o hay que resolver los problemas reales que probablemente soy yo, el estudiante, que lo voy a definir. Este es el problema que yo, como estudiante, quiero resolver. El reto en 3 a 5 años es un enfoque progresivo en la medición del aprendizaje. Este punto aparece ahora en el reto de 3 a 5 años. El año pasado estuvo en el reto de 1 a 2 años. Entonces uno dice, ¿qué pasó aquí, verdad? Parece como que realmente el asunto es complejo. Y no es que parece, es que es complejo, ¿verdad? No solo es complejo porque cuando usted trata de hacer un enfoque progresivo en medición del aprendizaje, ¿verdad?, tiene que reconstruir toda la currícula, tiene que tener la flexibilidad total en la currícula, y eso implica ya ustedes, los administradores de las universidades, ya se están haciendo bolas de qué implica eso, ¿verdad? ¿Cómo hace usted para certificar un plan de estudios en donde la currícula no es como estamos acostumbrados a que sea? Y ese es el eje central, es el eje básico de los sistemas de educación en Costa Rica. Y después vamos a tener que ir a convencer a mucha más gente. Si es que todos ustedes se logran poner de acuerdo, también hay que convencer a muchos otros más. Y entonces, el asunto también puede venir no solo por la complejidad misma de la medición del aprendizaje, sino de la posibilidad de generar que el aprendizaje sea el elemento que se mide para poder darle partida a una educación. Luego viene el rediseño de los espacios de aprendizaje, bueno, y ahí es donde entramos vamos a dejar el aula invertida, el flip classroom, que tal vez ustedes ya lo han oído hablar, bastante, lo vamos a ver un poquito más adelante, y las aulas inteligentes. Esto porque estamos buscando cómo hacer para que los ambientes de aprendizaje sean colaborativos, como estamos buscando para que estén basados en el aprendizaje y en la enseñanza. A más largo plazo, Verizon nos dice que se debe avanzar en las culturas de innovación, bueno, algo que estábamos hablando precisamente. Tenemos que mejorar en la cultura de innovación, o sea, debemos generar flexibilidad, creatividad y pensamiento empresarial. Oigan, el pensamiento empresarial, 400 universidades hablan de pensamiento empresarial, y voy a hacer un comentario, pues casi toda la presentación es muy personal, tiene una línea muy personal, pero voy a ser más enfático en que esto es muy personal. Las universidades no deberían satanizar tanto el concepto empresarial. O sea, debemos verlo, tenerlo al lado
inspirarnos cuando tenemos que inspirarnos, aunque nosotros nos convirtamos en una empresa, que eso es muy distinto. Pero sí entender hacia quién también estamos generando los profesionales para que se desempeñen en qué mundo. Y el Deep Learning, que es lo que se habló, ya Marcelo lo tiene muy claro, ya nos lo dijo aquí, cómo hacer las personas, creo que también don Francisco se referenció, cómo hacer que las personas tengan un pensamiento crítico. Tenemos que hacer que las personas tengan más criticidad que conocimiento. Bien, entonces, ¿cuáles son los desarrollos tecnológicos que están a la par de eso? Ustedes trajeron a alguien de tecnología, aquí que les habla de tecnología. Perdonen que no se haya hablado tanto de bits y bytes, pero ahora nos podemos quedar hablando un poco más de enrutadores y comunicación y cómo hacemos la conexión en fibra, pero ahora estamos, no me dio tiempo prepararme en esa parte y me he preparado un poco en esta otra parte. Sin embargo, en las tecnologías, nuevamente, el análisis de aprendizaje y aprendizaje adaptativo. Como estamos pensando en realmente que la educación se ajuste a las necesidades individuales del estudiante, necesitamos tener mecanismos que nos permitan generar esquemas flexibles que el aprendizaje mismo sea adaptable, que se pueda modificar. Y nuevamente, pues ya algo así lo comentamos antes, eso requiere tecnología, requiere registro, requiere análisis y definición de qué forma este aprendizaje lo vamos a hacer flexible tanto para que se adapte a las necesidades del estudiante y no a las necesidades del docente. Aprendizaje móvil pues es una realidad y lo que hay que hacer es ser cauteloso en la implementación de nuevas tecnologías porque el mundo hoy no solo es tecnología, sino que es tecnología móvil. Y ahora si decimos más, es tecnología wearable, pues tecnología de las cosas. Dos cosas que entran nuevas en este año. Para el plazo de 2 a 3 años, el Internet de las Cosas, lo está mencionando, y también la siguiente generación de los administradores de contenido. Ya no los administradores de contenido actuales están quedando cortos para precisamente la flexibilidad curricular y necesitamos administradores de contenido más complejos. En 4 o 5 años, la inteligencia artificial. Y yo diría que esto puede tener, esta introducción de este tema en 5 años, de 4 a 5 años, puede venir asociado un poco con toda la parte mediática que hubo alrededor de Watson. No sé si ustedes saben quién es Watson. Watson es un señor que vive entre una computadora IBM, ¿verdad?, que sabe todo y que cada día sigue aprendiendo. Y si hay alguien, pues obviamente no es una persona, ¿verdad?, pero si hay alguien que va a llegar a poder saber todo lo que un estudiante requiere, es Watson, pero ningún ser humano. Ya Watson es una máquina que ha empezado a desplazar a muchos abogados en los Estados Unidos en un esquema totalmente jurisprudencial, y Watson conoce muchísimo más jurisprudencia de lo que pueden saber muchos abogados juntos. Entonces, para efectos de consejería, ya no necesitan abogados, necesitan a Watson, que es muchísimo más preciso, alrededor de un 90% más preciso que los abogados más prestigiosos de los Estados Unidos, ¿verdad? Y cobra una fracción de dinero. Buena noticia, no sé, los abogados van a tener que bajar las tarifas, ¿verdad? O las van a subir en las áreas en donde los vamos a seguir requiriendo. No saben cuáles, si son buenas o malas. Pero bueno, por ahí debe andar la tendencia, y las interfaces naturales para el usuario es una área fundamental también. O sea, ya los sistemas tienen que tener una interacción más natural. Entonces eso nos lleva a la tecnología necesaria. La tecnología necesaria es la que tengamos. Cuando empezamos a hablar de la tecnología, ¿qué son nuevas tecnologías? Pues las nuevas tecnologías es cualquier cosa que hay en este momento. Porque además las tecnologías son cíclicas y hay muchas tecnologías que aparecen en un momento dado y pasan 5 años sin ser utilizadas.
porque no tenían las condiciones, porque las personas no se habían asimilado, no las asimilaron, no las vieron como su potencial. Y 5 años después alguien coge algo que descubrió por ahí hace 5 años, se desarrolló y lo empieza a utilizar. Y cuando hablamos de 5 años, podríamos decir, sí, son 5 años, porque cuando hablamos de la evolución de los carros, o cuando hablamos de la evolución del descubrimiento del fuego y cómo controlarlo, que ocurrieron cientos de miles de años, pero cuando hablamos de teléfonos, en donde cada 6 meses tenemos un nuevo modelo, 5 años es una eternidad. Y la tecnología ha evolucionado en esos términos. Hemos bajado de la ENIAC en 1947, 48, todavía está en discusión cuándo fue que se encendió, ¿verdad? Como ya lo dijeron, pues todo el poder de la ENIAC, ¿verdad? Es un pedacito de un teléfono móvil de hoy día. Y ahora la hemos sustituido por cuartos que siguen creciendo y creciendo, y cada vez salen tecnologías que tratan de comprimir eso, y ya existen esas tecnologías, y van a seguir existiendo y van a seguir reduciéndose. La única ventaja que hay con todos estos crecimientos tecnológicos es que les ponemos una cortina al frente, y eso es lo que se trata, ponerle una cortina al frente para que nadie tenga que ver esos tarros y no se impresione, porque si yo entro a ese salón en este momento y me dicen, aquí tiene, administre, yo me voy a asustar, y soy de tecnología. Pero si me ponen la cortina y yo detrás de la cortina sé lo que se puede hacer, eso es lo que interesa. Y afortunadamente por ahí va la danza con la tecnología. La cortina en este caso debería llamarse el centro de formación de los materiales paramateriales pedagógicos, tecnológicos, la dirección de tecnología, etc. Hay otros, ahí son los que tienen que preocupar por eso. No nos obstaculicemos por eso. Porque además la tecnología nos juega trastadas, un poco la parte cíclica. Y ahora, don Marcelo estaba muy preocupado por la idiotización que se genera alrededor de un dispositivo, ¿verdad? Pues realmente estas cosas son cíclicas. Empezamos con una comunicación completamente síncrona. Yo llamaba por teléfono y si el otro no me contestaba no había comunicación. Pasamos a los teléfonos móviles y después empezamos con los envíos de mensajes de texto. Entonces ya teníamos una comunicación asincrónica, ¿verdad? Me mandaba un mensaje y el rato me contestaba, que después venimos a compartir multimedios. Y ahora entonces nos absorbemos más individualmente, ¿verdad? Pero todo bajo una comunicación asíncrona. Pero ahora ¿qué pasa? Bueno, ya cada vez hay más fuerza en WhatsApp y en todos los mensajería para que yo pueda tener un botoncito que a mucha gente ya ni siquiera lo conoce, muchos jóvenes ni siquiera lo conocen, que es una forma de un teléfono muy natural para nosotros, pero ningún millennial conoce ese aparato redondeado que es en donde se dibujan los teléfonos y hace comunicación otra vez síncrona. Entonces, no sé, al rato es poco lo que podemos hacer para intervenir a los estudiantes y hacerlos ver la tecnología de otra forma. La misma tecnología también hará su trabajo. Y se va a ir acomodando en donde la sociedad le dé cabida a cómo se tiene que acomodar. Y el ser humano como tal en algún momento llegará a valorar mucho más la interacción personal y humana que la comunicación sincrónica. Bueno, tal vez tendremos que sacrificarnos nosotros los padres de millennials, ¿verdad? Y verlos pasar idiotizados al frente de un aparato, pero probablemente sus hijos van a tener otras disposiciones. O la interacción es tal en los wearables de que va a ser equivalente a que si lo tenga ahí a la mano. Entonces, es algo que de por sí no está en nuestras manos hacer. Entonces, lo que hay que hacer es sacar provecho máximo a esas situaciones que podemos tener. Y la tecnología también son trucos, ¿verdad? Ya no queremos los proyectores de transparencias, queremos pizarras interactivas, ¿ok? Pero resulta que la pizarra tiene un proyector, un videolink ahí. Es un videolink con un espejo que proyecta sobre una pizarra, ¿verdad? Son trampas.
Pero bueno, el problema es cuando nosotros, y voy a decir algo, pero no me crucifiquen hasta que termine la idea, porque me van a crucificar al principio, pero la idea después es positiva. Entonces, la idea de poner pizarras inteligentes en las aulas para utilizarlos como video, ¿verdad?, es una decisión muy cara, compleja, ¿verdad?, y a lo mejor no es razonable. Dirían muchos, yo no digo eso. Y les voy a decir por qué. Porque también don Juan Marcelo nos remembró, o no, creo que don Francisco nos remembró la entrada al Internet. Y aquí en las universidades se tuvo que hacer las inversiones de crear la Internet y ponerla a funcionar sin que nadie supiera para qué diablos sirve esa carajada. Perdone, pero estoy remembrando las cosas que yo oía. ¿Para qué diablos sirve esa carajada? ¿Cierto? Y ahora pensemos, ¿qué haríamos nosotros sin Internet? Pasaron 10 años antes de que un jefe de una institución en donde yo trabajé, ¿verdad?, pasaron 10 años y nunca leyó un correo en la computadora. Así su secretaria lo leía, lo imprimía, se lo pasaba en papel. Y él le decía a la secretaria, pues conteste esto en papel, y la secretaria lo escribía. Son intimidades que yo conocía porque estaba en la parte de tecnología, ¿verdad?, y los tecnólogos nos damos cuenta de muchas cosas. Somos personas peligrosas, ¿verdad? Bien, esa es la adaptación. Esa es la adaptación, pero pensemos ahora qué haríamos sin Internet, qué haríamos sin correo. Es poco lo que se podría hacer. Y es una de las grandes herramientas que podemos tener. El correo y en todas sus variaciones. ¿No? Sigue siendo la comunicación así. Bien, la tecnología necesaria es aquellas TICs que tienden a ser simples. Las TICs que no son simples no perduran, no pegan, no se quedan en el mercado. Y sin embargo es importante revisar lo que implican las TICs. Las tecnologías son nuevas conversaciones, ya lo discutimos. Los millennials, los niños, muchachos, absorbidos. Es estética, nos transforma la forma de cómo vemos las cosas. Cómo identificamos los patrones, todo lo podemos modificar. Nos lo ha modificado y nos seguirá modificando. La narrativa, ¿verdad?, y lenguajes paralelos a través de la mensajería. ¿Qué más significativo para los seres humanos y para la interacción humana que la modificación del lenguaje por sí? Y está o no está modificado, trastornado, completamente mutilado en muchos casos los idiomas tal como están. Pero tenemos que seguimos teniendo lenguajes comunes y sobrevivir. Y ahí sobrevivirá a medida que lo vamos modificando. Vínculos relacionados. Por un lado nos preocupa, pero por otro lado nos abre una oportunidad de abrir múltiples vínculos. Nunca antes imaginado yo podría tener un amigo en Sri Lanka y saber qué es lo que está pasando allá. Exactamente ignorante. Pero además, la tecnología nos da modalidades para construir identidades y perspectivas sobre el mundo. Los muchachos, nuestros hijos que han vivido todo el tiempo en Internet, han construido, estoy seguro, que identidades totalmente diferentes que las que construimos nosotros antes de la era de la computación. Y probablemente también éramos diferentes antes de la era de la televisión, y antes de la era de radio, y antes de la era de la imprenta, en sus momentos. Pero bueno, la diferencia es que esto ha ocurrido en 10 años, y los otros ocurrían en periodos de 30, 40, 50, 100, 200, 300 años. Y también tiene una consecuencia grande las tecnologías, y es que cuando no haya ausencia de las tecnologías, generamos la brecha digital. Y esa brecha digital parece, mira, mi abuelillo no sabe ni siquiera pagar por internet, la cuenta del banco, no sabe entrar al banco. Qué raro eso, ¿verdad? Eso parece una cuestión totalmente instrumental, pero no es instrumental. Es que se pierde la mitad de las conversaciones familiares, están excluidos de gran parte del convivio de las familias, simplemente cuando no tienen una participación de las tecnologías. Y eso podemos seguir hablándolo porque eso no es solo para la gente mayor, es para cualquier persona que tenga limitaciones de acceso a la tecnología. Y las universidades públicas estamos llamados a estar atentos a esa separación.
Entonces, para efectos nuestros, las nuevas tecnologías son las tecnologías digitales que aún están vigentes en el mercado y en la sociedad. Eso es como para no poner las tecnologías de cualquier cosa. Y así es. En cualquier momento, la innovación nos va a llevar a convertir cualquier elemento que tengamos tecnológico en una innovación que nos va a dar gran relevancia en nuestro proceso educativo. ¿Okay? Y aquí entendemos las tecnologías digitales como cualquier artefacto que se conecte a una computadora o interactúe con ellos. Y el efecto de conectarse con la computadora tiene un efecto importante. Y nuevamente caemos en el mismo esquema. Normalmente porque eso implica un registro. Porque es la forma de divulgar, es la forma de registrar, es la forma de seguir la pista de lo que está sucediendo en el medio. Algunos modelos pedagógicos innovadores, ya vimos las pizarras, pero las pizarras blancas no son un proyector de transparencia, de diapositivas. No es para como yo lo estoy usando. Aquí yo debería estar parado frente a la pizarra blanca y 10, por lo menos 10 de ustedes deberían estar dibujando ahí lo que entienden por la innovación. Y luego vamos a registrar todas esas ideas que están en esa pizarra y las vamos a distribuir entre todos. Y esta charla duraría 5 o 10 días. Porque dentro de 2 días interactuamos nuevamente y alguien aporta algo más y dice, Ronald, usted está equivocado en lo que está diciendo. ¿Qué se le ocurrió? Si esto está por este otro lado. Y eso es esa herramienta, una herramienta de interacción. Tendremos a llenar laboratorios de computadoras y yo creo que cada vez eso va en vías de extinción. Yo recomendaría no invertir mucho en laboratorios de computadoras y darle un repensamiento en esquemas, que estos laboratorios sean lugares de convergencia. Yo cambiaría estos sitios por sitios con pizarras inteligentes, con monitores, con computadoras que se conectan, que permitan hacer videoconferencias con personas que están en otro país, los estudiantes en sus tiempos de estudio fuera de clase, en donde podamos hacer los espacios de interacción que hablamos antes. Ambientes virtuales, ese es nuestro tema, ¿verdad? Y les tengo una gran noticia, porque resulta que todas las tendencias en este momento descritas como tendencias educativas, precisamente se basan en el fortalecimiento de las ambientes virtuales, de una u otra forma. En sus 3 modalidades como extensión del aula física, o sea, cuando hablamos de la aula virtual como extensión del aula física, inmediatamente pensamos en, no sé, ustedes tienen Moodle, ¿okay? Entonces piensan, yo le pongo la tarea al estudiante, el estudiante me pone la tarea, y eso es el soporte. No, multiplicación. Y cuando vamos a ver ahora la aula invertida, ya vamos a ver todavía el potencial mayor. Como herramienta híbrida, presencial y virtual, y como herramienta de e-learning, que es toda una modalidad y que también seguirá siendo algo que va a seguir teniendo mucho énfasis. O sea, lástima que no hay muchos estudiantes. ¿Quiénes son estudiantes que se matricularon? Okay, si están matriculados en el lugar en donde tienen que estar matriculados. O sea, si estamos hablando de la parte de educación y estamos hablando de la parte de nuevas tecnologías, este es el área donde está, porque por allá es en donde las universidades, y ya por dicha, don Marcelo se comprometió con todos nosotros, ¿verdad? Yo ya lo grabé, yo lo tengo aquí grabado y en 3 años le van a decir, no, Marcelo, ¿qué pasó aquí? Tenía todas las esperanzas. No. O vengo a decirle gracias, porque todo lo que se dijo. No, eso es un proceso muy largo, es un proceso complejo, pero qué mejor de estar en la punta de la mesa. Y podemos hablar de relación de todos estos que probablemente los conocen, casi todos los contenidos de contenido de internet, foros, wikis, herramientas colaborativas, repositorios de conocimiento, ¿verdad? Estos hay iniciativas importantes a nivel de CONARE, en las 4 universidades, ya están trabajando en eso. Recursos educativos abiertos es algo que todavía no está muy consolidado, pero sí hay las universidades están haciendo algo, o algo poco o mucho, ¿verdad? Aquí la Escuela de Informática ya trabajó en repositorios educativos abiertos, ¿verdad? Tenemos una experta aquí atrás, ¿verdad? También. Bases de datos bibliográficas, ya las bibliotecas
es poco lo que deberíamos invertir en bibliotecas físicas, hay mucho espacio ahí para utilizar en centros de convergencia de los estudiantes, y el software de uso específico disciplinar pues también es una cuestión que no nos vamos a estudiar. Voy a pasar muy rápido por el MOOC, me imagino que todos lo conocen, todos saben el MOOC. El MOOC es los modelos pedagógicos, es el acrónimo por Massive Online Open Courses, ¿verdad? Ese es el modelo que se utilizó durante un tiempo fundamentalmente como para promocionar cursos ya perfectamente establecidos, ¿verdad? Abiertos para todo el público. Y después las grandes universidades más famosas hicieron una forma de certificación, entonces yo podía llevar toda la carrera con MOOCs y después hago mis exámenes de certificación y me gradúo de Harvard, me gradúo de MIT, me gradúo de Stanford. Pero esta herramienta también se está utilizando ya para la instrucción empresarial. Y entonces, sí, seguimos abriendo nichos de mercado. O sea, no se les va a acabar el trabajo, muchachos, no se aburran. El problema que tienen siempre, el problema de los MOOC es a veces el compromiso, porque son bastante poco colaborativos, no hay mucha interacción normalmente, y entonces eso genera altos niveles de deserción. Entonces, cuidado, es un recurso, pero no es el recurso. El aula invertida, yo no sé si conocen el término. El aula invertida es tomar el tiempo y la infraestructura que normalmente utilizamos para repetir la información que los estudiantes tienen que memorizar y llevársela, y después en la casa hacer ejercicios para tratar de descifrar si lo que dijo el profesor tiene sentido o no. Es hacerlo al revés. El estudiante aprende en su casa los contenidos, otra vez generando entornos virtuales de aprendizaje, y vienen a la clase a resolver dudas, a trabajar, a hacer trabajo colaborativo, a enseñarle al profesor. Voy a decir, ¿verdad? Eso no está puesto en la presentación, pero sí se los puedo decir aquí, aunque haya muchas cámaras. Pero sí, le van a enseñar al profesor, algo va al profesor a aprender. Y el aprendizaje ubicuo, el ubiquitous learning, ¿verdad? Que tiene una connotación nuevamente del aprendizaje contextual, el aprendizaje significativo, en donde otra vez llevamos la virtualización al entorno real, hasta donde es posible, para que haya un aprendizaje más significativo, de mayor comprensión. Además, va a estar inspirado exclusivamente focalizado en los intereses individuales del estudiante. Él va a invertir muchísimo más tiempo en las áreas que más le interesan, y algunas áreas que no le van a interesar mucho las puede pasar más rápidamente, pero ¿qué importa? Porque el profesor va a saber cómo medir el aprendizaje y no la enseñanza. Normalmente se requiere otro tipo de infraestructura, y por eso es que tecnológicamente hay que revisar ese tipo de requerimientos tecnológicos. La realidad aumentada, ahí escuché que ya tenían procesos de realidad aumentada, ya es familiar para ustedes, no voy a quedar ahí, pero tres tipos rápidamente de realidad aumentada: la móvil, en donde convierte los ambientes externos en los rayos de la realidad, o convierte conocimiento en algo de 3D o en algo que es más fácil de entender, o las gafas que nos permiten vivir o experienciar algún tipo de experiencias. Las reflexiones finales lo primero es que hay que cambiar el modelo de enseñanza, el modelo de aprendizaje. Ya eso ya check, ¿verdad? Ya eso lo tenemos completamente cubierto aquí. Transformar la era de información a la era de conocimiento. Y eso es todo eso no son tareas fáciles, esta es una presentación más de tarea, o sea, que lleva un poquito de tarea para la casa. Las prácticas finales en educación superior estarán basadas, o al menos acompañadas, en tecnología, sí o sí. Se requiere estimular la innovación en la educación superior como único medio para responder adecuadamente a las necesidades de la sociedad actual y futura, con énfasis en cómo aprende la nueva sociedad.
y la investigación y la innovación integrada debe ser un eje central de las universidades de este siglo. Entonces, para aquellos que no saben qué poder investigar, no se les ocurre, aquí hay todo un mar de posibilidades para investigación. Muchas gracias. Bueno, sin duda, hemos hecho una inauguración de esta primera maestría de la universidad con el nivel de calidad, de acuerdo a las expectativas que tenemos nosotros como universidad. Y es un tema que es de enorme importancia, y de ahí que tener la presencia del señor rector acá en la presentación, y a los señores vicerrectores y los compañeros, es señal de esa identidad y que realmente le está dando la importancia a estos procesos de que avance la maestría con este enfoque virtual de virtualización de los aprendizajes. Agradecerles de veras a las autoridades universitarias, la compañía, a ustedes, los compañeros del auditorio de esta universidad. Creo que es fuerte, y la gente que está aquí en este momento en el auditorio son personas muy identificadas, muy entregadas a la universidad y comprometidas con estos temas. Y ante todo también agradecerles la magnífica presentación que usted nos ha hecho esta tarde, que nos ha hecho reflexionar mucho en muchas líneas que ya la universidad ha estado señalando como su norte, pero que nos vuelve a reforzar mucho lo que se está haciendo y muchas otras cosas que tenemos que definir también. Muchas gracias y felicidades por su presentación. Externo de la Universidad Técnica Nacional es su nueva universidad. Contar con su presencia. Muchas gracias. Con mucho gusto. No,